tecnológico, ¿no? Empezamos, digamos, a ver y parece terminamos viendo la primera parte, digamos, ¿no? Lo que son efectos nivel, efectos crecimiento, pero en términos per cápita, y la variable, digamos, la, digamos, explícitamente dentro del modelo, digamos. O sea, estas unidades estaban en términos per cápita y estaban en función de, digamos, principalmente el estado de capital per cápita, por ejemplo, el ingreso, y explícitamente estaba modelándose la tecnología. O sea, eran unidades efectivas eran PI per cápita, pero no era, digamos, el PI efectivo, digamos, que generalmente uno lo ve de esta forma, digamos, que es el I agregado, digamos, entre el, el empleo efectivo. Vamos, en todo nuestro modelo que vimos está así, ¿no? La tasa de crecimiento del capital per cápita explícitamente está afectada por las tasas, por ejemplo, en ese caso, crecimiento de la tecnología. Acá también, ¿no? En el largo plazo, digamos, las tres variables son per cápita, o sea, están en unidades, en capital por unidad de trabajo, producto por unidad y el consumo por unidad. Y explícitamente están afectados por la tecnología. Y digamos que estos son las dinámicas del estado estacionario en términos per cápita, ¿no? Hicimos las gráficas, vimos el efecto nivel, efectos tasas y efectos crecimiento. Perdón, efectos nivel y efectos crecimiento. Pero también estuvimos viendo cómo ponerlo en términos efectivos, porque tal como está el modelo, digamos, no solo el logaritmo, sino el nivel también, sino que linealizamos porque queríamos ver cómo es que esto crece, digamos, y para una facilidad, digamos, linealizamos y vemos que el producto de estado estacionario, el consumo de estado estacionario, crecen indefinidamente, sin límite, digamos. Entonces la idea es, esto es realmente el modelo donde se incorpora la tecnología, digamos, existe, es un modelo que está en equilibrio en el largo plazo, porque estamos viendo que en términos per cápita crece y no se detiene, digamos, ¿no? No hay me refiero que esto cuando crece, no llega a un nivel y se estanca ahí, digamos. En términos per cápita, eso no va a pasar, ¿no? Porque no estamos tomando en cuenta la tecnología como parte, digamos, del modelo, estamos poniendo de forma explícita, digamos, como parte de la función, ¿no? Pero si uno quiere ver el equilibrio en este modelo de estado estacionario y si realmente cuál es el estado de capital, el PBI y el consumo de estado estacionario, necesitamos ver, o a qué valores tiende, digamos, necesitamos ver todo, digamos, el modelo que termina acá en términos de unidades de eficiencia. ¿Qué es eso? Bueno, es simplemente dividir todas las unidades per cápita, el capital per cápita entre A, el producto entre A, y así, digamos. El consumo también igual, ¿no? Acá simplemente chupar los dos. Y vemos que el producto en términos per cápita, en términos de unidades de eficiencia, es simplemente K ola sobre beta. Vimos que digamos, la ecuación de movimiento para la tasa de crecimiento del capital efectivo es la diferencia entre
la tasa de crecimiento del capital per cápita menos la tasa de crecimiento de la tecnología. ¿De dónde viene eso? Bueno, es simplemente sacar el logaritmo, da esto de acá, ¿no? Esto era así. Y simplemente utilizamos, ¿no?, lo que ya teníamos resuelto en la versión de tasa de crecimiento del capital per cápita, ¿no?, que es esto, se restaba menos esto y nos daba finalmente la ecuación fundamental de solución, tener en consideración eh, el cambio de la tecnología que afecta al trabajador, ¿no? Entonces, esta es la tasa de crecimiento por unidad de trabajo efectivo. Ya no es por unidad de trabajo, no por unidad de trabajo efectivo, ¿no? Lo que vemos es una forma funcional muy parecida, ¿no?, a la primera versión del modelo de solo sin tecnología, ¿no? Tenemos una parte que es una función y la otra es una constante. Se diferencian, ¿no?, realmente en el parámetro GDA, que antes no estaba, ¿no? Am, ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Estamos bien ahí? Quiero verificar eso. Sí, profesor, sí se escucha. Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, un ratito, unos segundos voy a poner algo. Ok, listo, a ver, continuamos. Porque le decía que en la versión anterior, digamos, sin cambio tecnológico, ¿no?, la tasa de crecimiento de esto de capital, digamos que era simplemente S de K, ¿no?, a la alfa, ¿no? Menos delta más. Eh, y bueno, cuando te consideramos la tonalidad como una constante, acá aparecía, ¿no?, a la 1 menos beta, me parece, ¿no? Bueno, que era beta, perdón, también. Pero digamos que tenemos una función decreciente y una constante, ¿no?, que es muy similar, ¿no? Pero en este caso no había el GDA, acá sí aparece, ¿no?, como una constante dentro de esta función. Digamos que era la función de la tasa de ahorro y era la tasa de depreciación, ¿no? ¿Se acuerdan? Disculpe la interrupción. Entonces, para pasar, digamos, de la tasa de crecimiento, de la tasa de crecimiento, esta es la tasa de crecimiento del capital efectivo, a simplemente la variación del capital efectivo, se multiplica esto por cada, ¿no?, bolita y tendríamos esta versión, que es la ecuación fundamental de solución, ¿no?, en términos efectivos de capital, ¿no? Eso lo graficamos, ¿no? Tenemos la parte que tiene que ver con la... Esta acá, esta sí, medio descuadrado eso. Um,
Digamos que esa es nuestra versión nuestra, ¿no? Esto de acá arriba. A ver, esto de acá deberíamos poner, a ver, así creo que está, sino que no se descuadra. Así es en la versión nuestra. En unos libros las nomenclaturas van cambiando, ¿no? PT es GDA, N más delta G. Entonces tenemos la función de la depreciación y de la tasa de el ahorro por unidad de producto. Ah, ok. Am, bueno, está acá. Sí será. Y cuando esto de acá es, bueno, se cruzan, ¿no? Eh, digamos que esta función de acá, pero por acá, por esta parte estamos graficando, ¿no? Entonces, los dos sumandos del lado derecho, que es la tasa, eh, el ahorro, digamos, la curva de ahorro en términos efectivos y la curva de presión en términos efectivos. Donde son iguales, bueno, la tasa de crecimiento, ¿no? Es igual a cero, ¿no? Básicamente porque esto de acá arriba es cero, ¿no? Cero entre cualquier nivel es cero. Entonces, este es un estado estacionario. eh, ¿Y por qué decimos que es un estado estacionario? Porque la economía, ¿no? Como el único motor, digamos, acá es el capital, pero está afectado por el trabajo efectivo. El trabajo efectivo ya lo estamos considerando acá, que está el GDA. Acá, digamos, es por definición, el estado estacionario dice que es un lugar donde las tasas de crecimiento de todas las variables del sistema, en este caso, caolita, por lo tanto, iolita, consumo olita, crecen a una misma tasa ese, en el largo plazo. Bueno, acá nos dice que esto es igual a cero. Bueno, si el capital crece a cero, bueno, esto también debería ser cero, cero, o sea, todo crece a cero. ¿A qué? A 0% crecen. A esa tasa están creciendo, ¿no? Y digamos que cumple eh, el sistema, digamos, en términos efectivos, cumple la definición de estado estacionario, ¿no? Eh, y acá nos sale cero. En el anterior modelo nos salió diferente porque no estábamos considerando, digamos, unidades efectivas, sino unidades per cápita nomás, ¿no? Acá, en el largo plazo, el estado de capital, el producto, el consumo también acá debería ser C punto sobre C, todos crecen a una tasa constante. O sea, se puede hacer así como está ahí, o asterisco porque está en estado estacionario, para I y también para K per cápita, todos a una tasa. ¿Qué tasa? Bueno, G o G%, digamos, ¿no? Y particularmente esa G era una GDA, ¿no? Que habíamos demostrado que era eso. Entonces, el nivel al cual llega, digamos, ¿no? Eh, o sea, esta economía, cuando llega al estado estacionario, no tiene un nivel al cual tiende, sigue creciendo. O sea, acá en términos per cápita no podemos decir el estado de capital de largo plazo es tanto, que no sé, pues 1 millón, 2 millones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno grafica, ¿no? El estado estacionario, digamos que arranca acá y crece, 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 crece. No tiene un límite superior, digamos. Esto va a seguir creciendo. Sí.
así. Todas las variables en realidad. Acá está solo graficado para el producto, para el capital, perdón, para el consumo, y el capital solo está por acá, ¿no? Pero siempre uno ve si el modelo, digamos, ¿por, por qué crece? Porque estamos explícitamente poniendo a la tecnología como una parte explicativa de ese, de esta economía, ¿no? Del K, del I, del C. No estamos considerando la eficiencia del trabajo dentro de la medición de K, de I, de C. Pero cuando consideramos eso, ¿no? Que es en esta parte, ¿no? Acá, acá, y vemos la tasa de crecimiento en términos de unidad de eficiencia, ¿no? Nos da esto, y la variación de esto de capital en unidad de eficiencia nos da esto. Si uno grafica, bueno, vemos que sí existe un equilibrio a largo plazo en unidades de eficiencia. Y ahí sí, ¿no? Podemos, como se cruzan, podemos hallar un nivel en términos de eficiencia. O sea, para algún esto de nivel inicial, o sea, para algún K agregado, para un A sub cero inicial y un nivel de trabajo inicial, la economía, digamos, genera, ¿no? mayores niveles de ahorro, costos de depreciación, y por lo tanto hay una variación positiva de K, ¿no? Y eso sigue avanzando hasta que, en términos de eficiencia, los niveles de ahorro son suficientes para solventar este nivel de depreciación, digamos, para este nivel de esto de capital. Y por lo tanto ahí podemos hallar los niveles de capital en términos de eficiencia de largo plazo, el K asterisco, digamos, ¿no? Y ese es esto de acá, ¿no? ¿Cómo se halla? Bueno, simplemente acá, en este punto, esto es igual a cero, le dice despeje el K, olita, en función de todos esos parámetros, ¿no? Eso de ahí, perdón, a ver, está fallando esto de acá. Cualquier cosa me salió acá, perdón. Acá debería ser, decía de acá, un igual a S de K a la beta igual a N más delta más G de A, ¿no? Caolita, digamos que esto pasa para allá y tenemos K, para allá, ¿no? K a la 1 menos beta igual a S sobre N más delta más G de A. Y bueno, finalmente es la inversa de eso, ¿no? Eh, sería eh, S entre N más delta más G de A, toda la 1 menos beta, ¿no? Tal como está acá. Y claro, este K, perdón, es olita, a veces no se olvida eso. Es el mismo que acá. Y profe, ya tengo entonces el estado de capital en términos de eficiencia de largo plazo. Y se puede hallar en términos per cápita, claro, simplemente, ¿no? Se multiplica por A. Porque este de acá es K per cápita entre A. Entonces simplemente esto para allá y tendríamos el estado de capital per cápita, cómo evoluciona. Eh, Ahora, ¿por qué uno presenta uno en términos de eficiencia y en términos per cápita? Ahora, lo que se ve generalmente en la economía es esto de acá, ¿no? Lo que se percibe son unidades per cápita porque la tecnología no se percibe mucho. Además, en este modelo es exógeno.
digamos, no cuesta, ¿no? Cae el cielo, como dicen, y se ve cómo afecta nomás. Es algo que se determina afuera y simplemente se usa para mejorar la productividad del trabajador. Y afecta, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo, pero en términos per cápita. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Son términos per cápita, ¿no? Pero en unidades de eficiencia no hay ningún A acá. Si uno considera una eficiencia, para acá asterisco, para allá asterisco, no lo va a afectar. Como hay OLI de eficiencia, de largo plazo de eficiencia, bueno, simplemente es K elevado a esto de acá, ¿no? Es creo que era K, esto de acá elevado a la beta. Es todo esto elevado a la beta. O sea, S entre N más delta más G elevado a la beta, 1 entre beta. Y el consumo, bueno, el consumo en términos de eficiencia también se puede hallar. Es simplemente 1 menos S de iolita, ¿no? Asterisco. Bueno, esto se reemplaza ahí y simplemente tendríamos eso ahí, ¿no? Sala asterisco, ¿no? 1 menos S de todo esto de acá. Vamos a poner así a la beta 1 menos beta. Pero entonces per cápita es así y digamos el producto en términos per cápita también es el K, ¿no? Elevado a la beta, o sea, es ese K asterisco eh, elevado a la beta. Entonces, todo esto de acá elevado a la beta. Sí. Y el C igualito también, ¿no? C, así y así. Tenemos per cápita es 1 menos S de I, ¿no? Que es esto de acá, que es K asterisco a la beta. Entonces tenemos valores de estado estacionario en términos per cápita y en términos efectivos arriba, ¿no? Bueno, y acá están unos cálculos, digamos. Eh, Acá está de nuevo el estado de capital en términos efectivos, KP per cápita. Acá simplemente se reemplaza por su valor de A, ¿no? Porque sabemos que A es parte de algún nivel inicial y crece así, ¿no? Se está reemplazando acá nomás. Y se dice que, digamos, si K en el corto plazo crece, tiende finalmente a un nivel K asterisco. ¿Cuál es ese nivel? Este de acá. Ese es el K olita, ¿no? K en términos de unidad de eficiencia sí tiene un estado estacionario, pero el K de... A ver, eso podemos graficarlo acá. O creo que está graficado. Sí está graficado. Ese es lo que está acá. O sea, en términos de unidad de eficiencia, bueno, se ha sacado el logaritmo y vemos, ¿no? Que parte a un nivel inicial y tiende y ahí se queda en largo plazo. En términos de olitas, unidades de eficiencia, eso tiene que estar claro. Pero en términos de unidades de per cápita, que es este de acá, per cápita, voy a ponerlo de nuevo, no tiende a un nivel asterisco. O sea, sí tiende a uno, pero está multiplicado por esto de acá. Y ese depende del tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y esto se mueve. O sea, no tiene un límite. Y eso se puede graficar acá, ¿no? Al inicio, digamos, tiene este nivel, crece, crece, y de ahí sí tiene un límite superior, pero que es creciente. O sea, no es un límite superior así plano. La gente tiende a eso. ¿Y cuál es en términos logarítmicos, cuál es la pendiente de esto? Bueno, es G de A, ¿no? Que es lo que está abajo, me parece, ¿no? Que es la pendiente de eso ahí es G de A, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la gráfica de G
de A por T. A medida que pasa el tiempo, como va el logaritmo del estado de capital per cápita, bueno, finalmente crece este G de A. En cambio, viendo acá, el logaritmo de cal o lita, derivada de eso con respecto al tiempo no hay. O sea, que quiere decir que es cero, ¿no? La pendiente. Pero la pendiente cero es una línea, ¿no? Entonces, esas son las dinámicas de transición en términos de eficiencia para acá. Y lo mismo, como K e I y C están directamente relacionados, esta misma dinámica es para el consumo y para el producto. Y la dinámica en términos per cápita también es creciente y lo mismo va a ocurrir para el producto y para el estudio de capital per cápita también. Este es en unidades de eficiencia, así lo podemos poner. Y este es en unidades per cápita. ¿Ok? Entonces, queremos ver, ¿no? Cómo afectan una serie de cambios a esta economía, digamos, a este modelo que caracteriza el, el crecimiento a largo plazo, ¿no? De las unidades per cápita, ¿no? Acá está. Y el no crecimiento, digamos, en términos de unidades de eficiencia, ¿no? Podemos ver tanto la transición como el largo plazo de un efecto, por ejemplo, una caída permanente de la tasa de ahorro, de un aumento permanente en la tasa de crecimiento de la productividad agregada, que es básicamente cuando este parámetro se mueve, y una caída permanente de la tasa de crecimiento de la población, que se refiere, digamos, a esa N que es parte del modelo, ¿no? Por ejemplo, una caída en la tasa de ahorro, o sea, primero un estado estacionario, ¿no? Que es más fácil, digamos. El estado estacionario sabemos que tiene esta fórmula, ¿no? Que es simplemente el valor del estado de capital en unidades de eficiencia es igual al per cápita entre A. Y todo eso sabemos que es este número, digamos, en términos de parámetro que está, ¿no? Y justo el S está arriba, digamos, el numerador. Si cae, debería caer el estado de capital en unidades de eficiencia automáticamente, ¿no? Si cae K, también debería caer la renta en términos per cápita, porque esto de acá, ¿no? Bueno, ahí está, pero en realidad es así, ¿no? Y olita de largo plazo es simplemente I per cápita de largo plazo entre A. Está cambiando en el tiempo, ¿no? Eh, la renta en términos de unidades va a ser afectada porque cae también el estado de capital, ¿no? En unidades de eficiencia, ¿no? Va a ser afectado, digamos, ¿no? O sea, este de acá, esto sabemos que es eh, K olita elevado a la beta, ¿no? Entonces, si cae K, bueno, cae esto, ¿no? El consumo de unidades de eficiencia, que es esto de acá, que es igual también a C olita, ahí falta poner C olita igual a eso. Bueno, acá ahí se va a aumentar o caerá dependiendo si ese es mayor o ahí sí hay va a depender, no es exacto. Nosotros sabemos que el ceolita es 1 menos S de I, ¿no? Eh, por lo que hemos visto, digamos, de la regla de oro, sabemos que si S es mayor al beta, ¿de acuerdo? O si es menor o igual, va
afectar, digamos, ¿no? Si S es mayor a beta, va a haber una caída, ¿no? Lo eficiente es que se reduzca acá, en este caso las unidades de eficiencia, ¿no? Si es menor, quiere decir que va a aumentar K ahorita, ¿se acuerdan? Para ser eficiente, digamos que este ahorro está por encima de beta, ¿no? Eh, entonces esto va a depender si es mayor, menor o igual a beta. Si el consumo va a aumentar o va a decaer, dependerá de esta situación, ¿no? Si está por encima de la regla de oro, por debajo, y si es igual, bueno, no va a pasar nada, va a estar simplemente, va a ser el mismo, ¿no? No va a aumentar ni disminuir, justo está en ese nivel, digamos, de estado estacionario. Pero sí, eso en unidades de eficiencia, ¿no? O sea, en términos de K olita, I olita, digamos, y el C olita, por lo tanto, que afecta al I. Pero lo que sabemos es que una caída de C tiene un efecto nivel, ¿no? Eso sí lo va a afectar, ¿no? Al K per cápita, al I per cápita y al C per cápita. Eh, de todas maneras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el K asterisco es simplemente el K, a ver, ¿dónde estamos? Ahí viene la definición de K. A ver, de acá, de acá. De la definición que habíamos ya visto. Esto acá voy a borrar. Que se me va a ver. O sea, nosotros sabemos que K asterisco entre A son las unidades de eficiencia, ¿no? Que es igual, bueno, a ese S de N más delta más G de A, todo elevado a la 1 entre 1 menos beta, para una caudura, ¿no? ¿Cómo es el afecta eso de acá? Bueno, como esto se cambia en el tiempo, este no, este está, ¿sí? Entonces esto se va para multiplicar, ¿no? Y podemos ver que si S cae, bueno, cae K asterisco. Si esto cae, bueno, cae también Y asterisco. Si asterisco cae, bueno, también esto le va a afectar al consumo per cápita, a los tres, directamente, ¿no? ¿Ok? Ese es en el largo plazo, digamos, ¿no? Para K asterisco, Y asterisco, C asterisco, o para los, en términos de eficiencia, para I olita asterisco, C olita asterisco también acá, perdón, acá faltaban los sol, ¿no? Los afecta también. Pero en la transición, bueno, la transición podemos verlo en los gráficos. Tenemos, por ejemplo, sabemos que el nivel de equilibrio a largo plazo existe, ¿no? Y es fijo, ¿no? Pero está constante para todo T, está en equilibrio a largo plazo. Estamos hablando de este punto, ¿dónde está la gráfica? De este punto. En logaritmos, ¿no? Pero no va a cambiar, si es un logaritmo de niveles. Pero ocurre esa caída de la tasa de crecimiento y debería obtenerse, digamos, perdón, de la tasa de ahorro, ¿no? Y debería haber un nivel nuevo de estado estacionario menor, ¿no? Porque lo afecta, ¿no? Acá hemos visto, ese está acá, cae a este nivel. Y por lo tanto debe ser gráficamente un nuevo nivel. Finalmente debería alcanzar un nuevo nivel de estado estacionario más bajo. Ahora, ¿cómo cae? Bueno, más o menos debería caer, su transición debería ser así. ¿Por qué así? Porque así le afecta la tecnología.
¿no? Ahí está, ¿no? Digamos, um, sabemos que esto es un golpe, pero para ir de un K asterisco a un K doble asterisco, esta variable no va a saltar de dos asteriscos, el nuevo nivel. O sea, el estado de capital tiene un proceso de acumulación lento. Eh, Podemos verlo, no está el gráfico acá, bueno, no está, ¿no? Entonces el gráfico acá, digamos, a ver si me ayuda el pulso. Como está en términos de eficiencia, simplemente es n más delta más g de k olita, y por acá digamos una curva, me salió mal. Vamos a borrar esto. Digamos que este es el nuevo, a ver, nuevo nivel, el nivel inicial, digamos. Curva de ahorro inicial para un S sub 0, digamos, de, voy a poner para códulas que hemos venido trabajando. Digamos que en ese nivel estaba inicialmente, en este nivel de estudio de capital Lolita de largo plazo, estaba ¿no? Antes de ocurra la caída permanente de la tasa de ahorro. Digamos que ahora hay un nuevo nivel, y eso sería más o menos por acá, ¿no? Un S1, digamos, de K olita a la beta, donde S1 es menor a S0. Sabemos que en el cruce automáticamente sabemos el nuevo nivel y es mucho menor, ¿no? Y por eso graficamos acá. Bueno, logaritmo, ¿no? ¿Y cómo cae, cómo se desacumula? Bueno, lentamente. O sea, la diferencia entre esta línea azul y la línea roja está acá. ¿Y qué ocurre? Un proceso de desacumulación lento, una caída lenta del capital. No es que salte, ¿no? No es que vaya de frente. Digamos, yo digo, profe, pero podía caer hasta acá y ya se acabó, ¿no? Y esto no existe. Eso no se ve, ¿no? Por la forma funcional, ¿no? Eh, digamos que el K es una variable de stock que se acumula lentamente, tiene su propia fórmula, digamos, que es K punto olita igual a K olita a la beta, S menos N más delta más G de A, K, ¿no? Esta diferencia automáticamente no es cero cuando S cae, porque se ve, ¿no? Esta diferencia. Las diferencias se dan, pero son lentamente, ¿no? Se va reduciendo. Y eso, digamos, debería ser lo que hace que lentamente también se reduzca el capital, ¿no? Hacia su nuevo nivel de largo plazo. Digamos que en este punto alcanza un nivel nuevo, ¿no? En algún T sub 0, digamos, T sub 1, digamos, ¿no? Por eso que no puede ser este acá. Entonces, normalmente se dice que el, el estado de capital no es una variable que salte, que, ¿no? Es una variable de acumulación, que lentamente se acumula o se desacumula, ¿no? Y también lo podemos ver en términos per cápita, ¿no? En términos per cápita, el logaritmo de el K per cápita y logaritmo del K per cápita. Digamos, también tiene su tendencia hacia donde tiende, ¿no? Esto no crece, pero no deja de crecer, pero sabemos que hay un nuevo nivel ahora. O sea, ha sido afectado porque cayó, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, ¿no? No ha cambiado la pendiente, o sea, el GDA no ha cambiado, ¿no? Esta gráfica es entre el logaritmo de K asterisco y el tiempo. Acá la pendiente es inicial es GDA
Y cuando ese cae, bueno, la pendiente sigue la misma, pero el intercepto, que es todo esto de acá, ha caído, ¿no? Porque cayó ese. Entonces, de este intercepto cae a un nuevo intercepto. O sea, sabemos que la pendiente sigue siendo la misma, ¿no? ¿No ve? Pero cómo es que se mueve de este nivel de largo plazo, que es una curva, a una nueva curva menor, ¿no? Pero creciente, ¿no? Bueno, también, ¿no? Por lo dicho anteriormente, ¿no? Hay un proceso de desacumulación lento, ¿no? Eh, para alcanzar una nueva senda de crecimiento a largo plazo. Eh, lo que está pasando simplemente es que hay un efecto nivel, ¿no? El ahorro solo afecta a los niveles, ¿no? Digamos que en este punto del tiempo, digamos uno, antes teníamos este nivel de esto de capital de largo plazo, digamos, cada uno de disco, y ahora ya no es ese nivel, es menos, K, ¿no? Este es cero, sí, digamos, un nivel inicial cero que va creciendo. A una tasa G, y esto es menos, ¿no? Sería, el borrado no funciona de este lado. Es raro. Este sería, digamos, un menor nivel, ¿no? Para logaritmo este nuevo, digamos. Un nuevo K, digamos, en un estadio 1, ¿no? Pero crece a la misma tasa, sigue creciendo a la misma tasa, no ha cambiado. Entonces, eso dice un efecto nivel nomás. Con efecto crecimiento, bueno, cuando cambia en realidad el GDA, ¿no? Creo que en la clase anterior hablamos, ¿no? Que si el, cuando cambia GDA va a cambiar no solo va a haber un efecto nivel, sino también crecimiento. Me parece que es el otro ejemplo. Ahí vamos a ver, a ver. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué hay crecimiento en estado estacionario, ¿no? Bueno, hay porque la inversión en estado estacionario es positiva, ¿no? Ahí está creciendo, digamos. En estado estacionario, en unidades eficientes de trabajo, es igual a la inversión de reposición, ahí sí no hay, digamos. Eh, digamos que en términos de unidades de eficiencia, en equilibrio en estado estacionario, estas dos cosas son iguales, ¿no? O sea, el ahorro en términos de unidades de eficiencia, que es simplemente también ahorro e inversión es lo mismo, ¿no? Ahorro en unidades de eficiencia o inversión en unidades de eficiencia de trabajo es igual a la inversión por reposición. Ahora, pero, ¿qué pasa en términos per cápita? Bueno, el estado estacionario del ahorro, la inversión en unidades de trabajo, ¿no? Es mayor a la inversión que reposición de unidades de trabajo. O sea, esto de acá es el ahorro en términos per cápita. Y esto es la inversión por reposición que hay que hacer para esas unidades de estado estacionario, ¿no? Para esos niveles. Esta diferencia se dice que es positiva siempre, toda la vida, para todo T. Que hace que no sean iguales, digamos, nunca. O sea, que no se crucen estas dos curvas, ¿no? Bueno, justamente lo que está acá. Pero, profe, ¿por qué no va a pasar eso? Bueno, eh, esta es la función de producción, ¿no? Esta función de producción, nosotros sabemos que es así. F' de eso es mayor a cero y F segunda de eso es menor a cero. O sea, esto de acá tarde o temprano, o sea, esta parte sin considerar la tecnología,
es curvo, digamos. Es una eh, gráfica más o menos como hemos estado viendo, ¿no? En algún momento va a querer cruzarse con este de acá. Digamos que, porque esto de acá sí es constante toda la vida, ¿no? Que es n más delta, ¿no? Este de acá, que es la función, es la parte de esta función. Es como el S de F de K, unidades per cápita, ¿no? Que en algún momento va a querer cruzarse. En el modelo sin tecnología lo cruza, en realidad, lo cruza. Pero en este modelo no. ¿Por qué? Justamente por esto de acá. Porque la función de producción es afectada por la tecnología. A elevado al 1 menos beta. Y nosotros sabemos que A crece a esta tasa. Y la gráfica de esto es una gráfica así. O sea, es como multiplicar una gráfica así por una gráfica cóncava. Una, una cóncava con una convexa resulta más o menos así. Terminan paralelos. O sea, este de acá tarde o temprano se va a cero, pero este de acá siempre va a crecer. Entonces estas dos curvas nunca se van a cruzar como tasas, pues está dividido entre K y, y ¿cuál es esa diferencia que finalmente se va a mantener toda la vida en términos per cápita? Bueno, GDA, ¿no? Entonces esa es la explicación de por qué en términos per cápita, tanto en la transición como en largo plazo, ¿no? Eh, el estado de capital per cápita, ¿no? No, o sea, porque hay siempre inversión a largo plazo, ¿no? Porque realmente es mayor siempre la inversión. Porque rinde más que más que el tema de del. Profesor, disculpe, Sí, se dejó de compartir la pantalla, no, no me aparece. Perdón, de la nada. así. Ah, yo sí lo veo que está ahí. A ver, qué raro. A ver de nuevo. Ahora sí, ya se ve otra vez. Ok, ok. Yo estaba en esta lámina que dice hay tres viñetas y la pregunta era por qué hay crecimiento en estado estacionario, ¿no? Eh, en términos per cápita. ¿Ok? Ahí he estado un poco explicando el tema. Es porque hay parte de la función de producción que no tiene rendimientos decrecientes. Y, y como la tecnología crece de manera, ¿no?, exponencial, digamos. Entonces la productividad marginal decreciente del capital per cápita es, digamos, ayudado por esta parte de la función que tiene que ver con la tecnología. O sea, como este motor se apaga tarde o temprano, este acá nunca se apaga, ¿no? Crece indefinidamente. Entonces, este es el ahorro, y que también es inversión, ¿no? Entonces, la inversión siempre va a ser más grande que la inversión por reposición. O sea, siempre va a haber un espacio ahí y, y por eso que finalmente hay un valor positivo que es ese GDA que va a permitir ese crecimiento a largo plazo, ¿no?, en unidades per cápita. ¿Ok? A ver, bueno, acá estamos evaluando un poco el modelo. Se dice la tasa de crecimiento de la renta y de capital disminuyen con el nivel de renta, ¿no? ¿Sí? Eh, la tasa de crecimiento de la renta, se refiere a esto de acá, y del capital disminuyen con el nivel de renta. Bueno, mayores niveles de renta, bueno, hacen que, bueno, haya productividad decreciente, ¿no? Eh, o sea, esto de acá es alto, bueno, las productividades se van reduciendo, ¿no?
y eso afecta la tasa de crecimiento. Decae, ¿no? Eh, los salarios reales son más altos, dicen países con mayores niveles de renta. Bueno, sí, hemos visto que los salarios reales crecen, ¿no? En el modelo básico, por lo menos, ¿no? Hemos visto eso, ¿no? Los salarios eh, a mayores niveles de renta debería ser mayor, ¿no? Porque los salarios, habíamos visto que su fórmula es F de K menos el pago al factor trabajo, que es la productividad del capital por K. O sea, del producto, que es esto es I básicamente, menos el pago al factor trabajo, que en competencia perfecta, esto básicamente es R por K, lo que queda va al trabajador, ¿no? Eh, si los ingresos en un país son más altos que en otro, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Son más altos, dicen países con mayor renta, claro. Si yo tengo una renta alta, entonces el salario va a ser alto. Si tengo una renta baja, ceteris digamos, los salarios van a ser bajos también. Por lo tanto, esto va a ser así. Mm, El tipo de interés real es menor en países con mayores niveles de renta. Bueno, también vimos eso, que la renta en realidad es esto de acá, ¿no? Neto de depreciación. Esto por acá se puede cumplir para niveles efectivos o niveles per cápita. Ahí no habría un problema. En los efectivos debería ser la misma fórmula, la misma lógica, digamos, ¿ah? En efectivos o en per cápita, estas cosas no es la tecnología los afecta, pero digamos, son parte de la misma variable, digamos, ¿no? Es como pasar de per cápita a eficientes. Estas fórmulas estructurales se mantienen, por si acaso. Esto también igual se va a mantener. Esto va a ser ahorita o no, pero la maximización que se dé y que el precio sea igual a la productividad neta de esto es la misma. Dice que la tasa de interés real es menor en países, claro. Lo que pasa es que los países desarrollados o mayores niveles de renta, el K es alto, mayor a un K de un país, ¿no? Esto hace que el ingreso sea alto y por lo tanto tenemos ingresos bajos, capitales bajos. Ahora, la productividad marginal del capital es decreciente, ¿no? Cuando el capital es alto, la productividad, ¿no?, es baja, ¿no? O sea, este de acá, para un K, olita o no, digamos, para un high, es mucho menor que para un K low o bajo, digamos. ¿Eso por qué? Bueno, por un gráfico nomás, o sea, habíamos hecho, creo, en las primeras clases, ¿no? La productividad es así. Este F' de K, olita o no, eso no tiene que ver, digamos, con la gráfica, es independiente eso, ¿no? Es decreciente, ¿no? Acá tenemos K, un K alto está por acá, un K bajo está por acá. ¿Ok? K alto, productividad alta. K bajo, productividad alta, y un K muy alto, productividad baja. A eso se refiere. Entonces la tasa de interés se va a mover en ese sentido, ¿no? En términos inversos, ¿no? ¿Qué implicancias tenemos del modelo o las principales implicancias que podemos sacar? Bueno, que países con la misma tasa de inversión, o sea, ahorro, eh, tasa de crecimiento de la población N y crecimiento de la productividad agregada convergen al mismo nivel de renta per cápita y la misma tasa. A ver, tenemos S,
N y crecimiento de la propiedad agregada y se convergen. Bueno, lo podemos ver en términos de eficiencia o en términos de capital per cápita, eh, o también con productividad que no cambie en el tiempo, digamos. De las tres maneras podría darse eso, digamos. ¿Cómo profesor se puede ver eso? Bueno, gráficamente y formalmente también se puede ver, pero más fácil, digamos, se puede hacer así, me parece. Vamos a trabajar primero. Estas son conclusiones con tecnología, sin tecnología, por si acaso. Tenemos esto acá, que es N delta, ¿no? No hay G de A, y esto es unidades efectivas, quiere decir que acá la tecnología supuestamente es constante. Este es S de A1 menos beta. Este es nuestro primer modelo, digamos, ¿no? K a la beta. Tenemos un punto de equilibrio de largo plazo que se puede conocer conociendo ambas curvas estructurales, digamos. Pero acá falta un K. Esto podemos llevar un poquito más arriba. Se dice que dice, países con la misma tasa de inversión. Bueno, supongamos que este es el S, es igual a la misma tasa para el país A que para el país B. Son iguales. Dice, la tasa de crecimiento de la población también son iguales. Bueno, N es igual al N en A y al N en el país B también. Y también nos dice que el crecimiento de la productividad agregada convergen al mismo ritmo de renta per cápita y a la misma tasa. Bueno, esa A para nosotros es constante. A es igual a un valor inicial, digamos. Digamos que por eso que la tasa de crecimiento de eso es cero, ¿no? Y por lo tanto, en este punto, nada crece, ¿no? De acá, digamos que la tasa de crecimiento de K, de I y de C es cero, ¿no? La tecnología no ayuda en nada, digamos, ¿no? Y como todo país, ¿no? Hay diferentes países en el mundo y diferentes historias, pero siempre algunos tienen, digamos, riquezas iniciales diferentes, ¿no? Esto de capitales, por lo tanto, diferentes. Digamos, tres países voy a poner incluso. Todos son per cápita, por si acaso, ¿no? Todos parten diferente, pero tienen un mismo estado estacionario, ¿no? Uno puede ser muy pobre porque un nivel de caso A sub 0 hace un nivel de A, es un nivel, perdón, de PIB per cápita menor a un nivel I sub 0 de B y mucho menor a I de C. ¿Ok? Todos parten y tienen su proceso de acumulación. Este parte acá y crece, ¿no? Y llega a este nivel. Este parte por acá y crece y llega a este nivel. De acá parte ahí, está más cerca incluso a su estado estacionario y crece y llega. Digamos que este llega más rápido al estado estacionario, a un nivel de renta C alto. Este B un poco más lento y necesita más lejos, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Es que el tiempo, ¿no? Quizás este le tome 30 años, 20 años, 10 años, pero va a llegar a un nivel C. Ahora, ¿los tres llegan al mismo nivel de PIB per cápita? Sí, porque este nivel asterisco, los tres lo alcanzan. Cuando los tres alcanzan, bueno, este genera un nivel de I asterisco. Este va a ser si todos llegan a ese nivel de K asterisco, bueno, los tres tendrán el mismo nivel de PIB per cápita, ¿no? Todos serán, digamos, se parte con, como digo, ¿no? Digamos que tú partes entre un PIB per cápita de 3.000, 3K, 5K, digamos que esto sea 10K, y el PIB, esto acá que sea 15K, digamos. Pueden partir con niveles de renta diferentes, debido a los estados de capitales diferentes, ¿no? Pero
Si tienen los mismos parámetros, crecen a la misma tasa de crecimiento poblacional, ahorran lo mismo, bueno, la tecnología no les ha favorecido a ninguno, ¿no? Tiene un nivel que no cambia en el tiempo, entonces todos llegan, ¿no? O sea, se dice convergen, se dice eso. En la literatura de crecimiento se conoce como convergencia. Todos convergen al mismo ritmo. Es como que un aula, ¿no? Todos de distinto conocimiento parten y el profesor se encarga de hacerlos converger al final a todos al mismo nivel de conocimiento de matemática o de algún curso de economía, porque todos parten a veces con debilidades, fortalezas, pero la idea es que converjan siempre y cuando todos tengan esos parámetros estructurales iguales. Pero a veces no se da eso, ¿no? No se da que todos no ahorran igual, todos pueden crecer a diferentes ritmos de crecimiento de la población y todos no tienen el mismo nivel de tecnología inicial. Cuando todo esto cambia, bueno, no se cumple esta idea que convergen al mismo nivel de PIB per cápita y a la misma tasa tampoco. O sea, acá convergen a una tasa cero todos, pero basta que uno tenga cambio tecnológico diferente y ya no se cumple esa convergencia. ¿Ok? A esto le llaman convergencia absoluta, por si acaso. Ya vamos a ver más adelante, pero convergencia absoluta. Hay algo que es cuando ya varían los parámetros entre un país y otro, le dice condicionado, le dicen. Pero eso lo vamos a ver más adelante, me parece. También se dice que el nivel de renta de estado estacionario es mayor cuanto mayor sea la tasa de inversión o ahorro, siempre que B sea menor a S. Bueno, si ya lo vimos antes, tiene que ver con el nivel de tasa digamos que este es una S que es igual a esto, una S que es menor, bueno, tú puedes hacer crecer hasta que llegue a esto de acá, ¿no? Ese sí, claro, tiene un efecto directo sobre el capital y sobre el producto. O sea, si más tasa de ahorro definitivamente te lleva a mayores niveles de renta a largo plazo, ¿no? Fuera del estado estacionario, la tasa de crecimiento de la renta está positivamente correlacionada con la tasa de inversión, dice. Fuera del estado estacionario está en la transición, ¿no? Este es el estado estacionario de nuestra economía. Si no estamos acá, estamos en este proceso. No podemos estar por arriba ni por otro lado. Estamos de acuerdo a estas gráficas, ¿no? O sea, lo que, uh, lo que gobierna esta economía es la ecuación dinámica del K-punto, ¿se acuerdan? Fuera, que decir que estamos o cerca al punto, o en una parte de esta transición. Fuera la tasa de crecimiento de la renta, bueno, esta de acá en realidad, ¿no? Porque yo muchas veces le he dicho que la tasa de crecimiento de la renta está en línea con la tasa de crecimiento del capital. O sea, se puede hablar de esto igual como el de la renta. Está positivamente correlacionada con la tasa de inversión, dice. Sí, pues, sí, ¿no? ¿Cuál es la tasa de inversión? Bueno, en realidad está acá, ¿no? Esto sobre K. La tasa, a ver, dice con la tasa, bueno, es la tasa de ahorro. Bueno, sí. ah, mm. Bueno, como esto es igual al ahorro, ¿no? Sino que esto es más delta de K, ¿no? Se divide entre, no sé, entre I, con algún ratio, digamos, y eh, esto siempre en equilibrios, digamos que esto es una igualdad parágono, ¿no? Esta es una ecuación de equilibrio en realidad, ¿no? Están en línea los dos, fuera o acá también. Siempre hay un equilibrio interno entre ahorro e inversión, ¿no?
o tasa de inversión también, ¿no? Se puede, digamos, ¿no? Están en línea, ¿no? Si aumenta el ahorro, debería aumentar la inversión, ¿no? Eh, Porque el ahorro, la única manera, digamos, el único incentivo que uno tiene de ahorrar es porque hay productividad marginal, o sea, es positiva, ¿no? Y por eso uno invierte en recursos productivos, se produce y luego eso tiene una rentabilidad que es R, ¿no? Pero bueno, donde no hay incentivos, digamos, bueno, en este punto, cuando no rinde ya, ¿no? Bueno, no hay incentivos ni a acumular ni a desacumular. Pero esto de acá, fuera, digamos, de acá, hay incentivos, digamos, ¿no? Entonces acá, este proceso de ahorro, de acumulación, digamos, está en línea con el ahorro. O sea, el ahorro acá aumenta, igual eso se va a inversión y se acumula, ¿no? Se acumula, se acumula, se acumula. En realidad en la transición ocurre esto de acá, ¿no? Más o menos que todo lo que se ahorra en realidad, eh, esto de acá es mayor al nivel de n más delta, los recursos para los recursos, digamos que siempre quedan recursos eh, por encima del nivel de depreciación, ¿no? Entonces hay un proceso de acumulación y por lo tanto de ahorro, porque esto de acá de que el K crece hacia este punto K asterisco, es que está variando esto de acá. Y esto, digamos, viene del ahorro, más esto, ¿no? Fuera de esto de acá. En este punto, en realidad, todo el ahorro es igual a la inversión y es igual a la inversión por reposición. Y no se mueve, digamos, ¿no? No se sigue acumulando ni se acumulando. Por eso eh, por eso que hay una relación positiva fuera del estado estacionario. Pero en el estado estacionario no hay relación positiva ni negativa, digamos. Es un punto, digamos, fijo eso. ¿Ok? Um, Ahora, nos ayuda el modelo, dice, o nos ayuda a entender este modelo, la diferencia observada entre países, ¿no? O sea, porque en países más ricos, más pobres, ¿no? Y algo de eso ya hemos hablado, ¿no? Si tienen diferentes tasas de ahorro, bueno, países ricos deben tener tasas de inversión más altas que los pobres, ¿no? Si uno tiene tasas de ahorro mayor a otro país, bueno, esto es la inversión, ¿no? La inversión más alta que acá, por lo tanto, PIB per cápita más altos estados estacionarios, ¿no? Eh, Ahora, ¿de qué niveles de inversión o de qué capital estamos hablando? Capital físico, capital humano, es capital para reposición, ¿no? Estamos hablando de capital eh, que incrementa la producción, ¿no? Es un poco, es un capital físico en realidad acá. También si tenemos diferentes, bueno, acá el gráfico, esto simplemente ponemos así. Le voy a poner así de resumen, curva de depreciación, curva de ahorro de un país rico y curva de ahorro de un país pobre, pues simplemente S, P, ¿ya? Entonces usted ve dónde se cruza a largo plazo, este va a llegar acá, bueno, y ese es un I asterisco también, ¿no? Para ese nivel. Este va a llegar acá, este es la, y este B lo voy a poner de estado estacionario, bueno, por lo tanto también va a tener más bajo, ¿no? Hay diferencia, si tú ahorras diferente de otro país, bueno, según este modelo nos está diciendo que vamos a ser pobres, pues, ¿no? O tener simplemente menores niveles de PBI que otros. Si hay diferencias en A, también será lo mismo.
Países ricos deben tener mayor productividad. Claro, eso significa que, digamos, que tenemos para un país rico, más sub cero, digamos, E elevado a G de A de un país rico, ¿no? Más alto la tasa de crecimiento y por lo tanto este nivel de A debe ser más alto. En un país pobre, digamos que los A pueden ser iguales incluso, ¿no? Pero no, vamos a ponerlo así nomás, P y este R, ¿no? Para diferenciar E, G de A, pero de un país pobre. Donde este GR es mayor a GP. El solo hecho que esta curva, ¿no?, sea más alta que esta, si no lo grafica, va a hacer que todos los PIB per cápita sean mucho más altos. Y voy a explicar por qué uno va a ser más rico que otro, como en estos gráficos, ¿no? Imagínense que esto sea el GDA de B y este sea GDA. ¿No? Las curvas de estado estacionario son una es más alta que la otra. Acá igual también se puede poner, uno va a tener, si te gira, el otro tendría más alto, digamos así, un G de B. Este sería de B y este es G de A, del país rico, digamos, ¿no? G, G de A, ¿no? G del país pobre. O sea, la tecnología de todas maneras lo va a diferenciar en el largo plazo, en el corto plazo también, por supuesto, porque el GDA golpea toda la trayectoria, ¿no? Entonces eso, si tenemos diferentes niveles de tecnología, los países ricos, o sea, los que tienen un GDA mayor, deben tener mayor productividad, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto golpea la productividad, acuérdense, del trabajo, ¿no? Tanto en el país pobre como en el rico. Golpeará más al país rico porque el GDA es mayor y en el país pobre golpeará menos, ¿no? Imagínense una tasa de crecimiento de un país rico de 0, digamos de 3%. Es alto, ¿no? Y este, digamos, sea 0,1%. Que es la realidad, ¿no? Los países ricos tienen sus tasas de crecimiento de tecnología así bien altas. De los países como el nuestro son casi cero, ¿no? No hay mucha inversión en ciencia y tecnología. Entonces las trayectorias de eficiencia, digamos, de las empresas y el agregado van a ser diferentes de todas maneras. ¿Por qué unos países son más ricos que otros? Bueno, con este modelo se puede explicar, ¿no? Cuando sale de ricos, se está refiriendo siempre al PIB per cápita, por si acaso, ¿no? Perdón. Entonces, los países ricos tienen mayor, dice, nivel de inversión y menor tasa de crecimiento de la población. N, y acá se refiere a ahorro, porque la inversión en equilibrio es igual al ahorro, más ahorro. O sea, el ahorro es SDI, ¿no? En un país rico, este es alto, porque digamos, esta tasa es alta. Y en un país pobre, digamos, el ahorro es bajo, o la tasa, digamos, es SDP, DI de A, DI de P, DI de H, por alto. Z tasa. Ahora, cuando le llaman tasas es con dividir sobre I. Entre I, bueno, esa es la tasa. Bueno. O sea, este entre I, por se va, se va. Por eso que esto de acá es la tasa de ahorro, que es igual a la tasa de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, los países ricos tendrán mayor inversión y menor tasa de población. Claro, ¿no? Porque menor población, menor crecimiento de la población,
aumenta, ¿no? el PBI, digamos, y el ahorro aumenta también el PBI. Si las dos cosas son, digamos, se dan respecto a un país pobre, bueno, esto, digamos, gráficamente se puede ver eso, ¿no? O sea, como podemos verlo por acá. Digamos que esto es común para los dos, digamos. Curva de depreciación, curva de ahorro. Así lo voy a poner como en el libro de Salah. Digamos que parten iguales, ¿no? Pero dice que los países ricos tienen mayor inversión, mayor tasa de inversión significa esto de acá, que esto de acá es más alto, ¿ok? Ahora, el solo hecho de tener eso de ahí nos lleva a un PIB per cápita más alto, o simplemente eso, ¿no? Pero aparte dice menor tasa de crecimiento de la población. Pues esta línea recta no es lo mismo para un país, ¿no? Este debería ser menor, significa esto acá, ¿sí? Bueno, acá se cruza, menor lo voy a hacer ligeramente porque si no, no va a salir. Entonces debería ser por acá. Esto de acá sería solo porque la tasa es alta, pero si la tasa de crecimiento de la población es más baja, entonces este de acá sería mucho más alta incluso. O sea, más ahorro, menos tasa de crecimiento de la población, sí, eso hace, ¿no? Que ayude, que el nivel de acumulación de capital sea más alto, ¿no? Y eso incrementa en la productividad laboral y así sucesivamente. Eso, ¿no? Em, ¿Qué más? Nos ayuda a entender este modelo, las diferencias observadas entre países. Bueno, dice que diferencias en tasa de crecimiento de la población, N, ¿no? Sí, hemos visto eso. Eh, Ahora, diferencias en tasa de crecimiento de la población, dice, es un efecto transitorio nomás, ¿sí? La tasa de crecimiento de la población cae con el nivel de renta. Eh, es un efecto transitorio en el sentido que no siempre, digamos, permanentemente no se alcanza el crecimiento, ¿no? Solo en la transición, digamos. Y la transición, pero, eh, curva de depreciación, curva de ahorro, como en el libro de Salah. Si yo, digamos, ¿dónde está? Acá. Dice, transitorio significa que, ¿no? Siempre vamos a llegar a un punto de estado estacionario, eh, donde esta tasa siempre va a ser cero, en el caso sin cambio tecnológico, por si acaso. Eh, si la tasa de crecimiento, digamos, fuera menor, digamos, ¿no? A ver, sería, no, ahí, digamos. Esta es otra tasa, digamos. Esta es otra tasa, cero, donde N1 es menor a N0. Si es menor, el equilibrio para un país, digamos, con menor N, debería ser mucho mayor, ¿no? Ahora, ¿existe un efecto transitorio? Sí, porque solo en la transición, ¿no? Acá hay crecimiento en la transición, digamos, para un país de alto crecimiento de la población. Pero finalmente, cuando llega a su estado estacionario, bueno, su PBI se estanca, o su tasa de crecimiento va a ser cero igual. Acá. Me refiero a esto por esto, ¿no? Que es lo mismo a lo que hemos definido antes. Reducimos la tasa de crecimiento de la población, bueno, sí, otra vez
digamos, sigue habiendo más crecimiento, o sea, la tasa de crecimiento se vuelve positiva para todo, ¿no? Digamos que acá ha sido el inicial. Aumenta. Si estuvieron acá al inicio, igual aumenta toda esta parte. Hay crecimiento positivo en toda esta zona, pero ese país con menor tasa de crecimiento de la población, igual, cuando llega acá, bueno, igual que el otro, van a ser cero, igual. O sea, la tasa de crecimiento de la reducción de las tasas de crecimiento de la población no garantizan que tú a largo plazo sigas creciendo, ¿no? Solo tiene un efecto transitorio nomás sobre el nivel de renta, ¿no? Acá el nivel de renta crece y llega hasta ahí asterisco. Y acá llega hasta, y ahí no se queda, ¿no? No sigue aumentando, digamos. Ahora, ¿es posible que los países pobres estén convergiendo al estado estacionario donde están los países ricos? Si fuera así, ¿en qué tiempo debería eliminar las diferencias en rentas per cápita? Bueno, podría demorar un tiempo porque si hablamos de países pobres y ricos, en términos de PBI per cápita, ¿se acuerdan? Eso es curva de depreciación, curva de ahorro. Eh, País rico, bueno, PBI alto. Y eso viene de esto, de capital alto, digamos, ¿no? De país pobre, PBI pequeño o esto de capital pequeño. Están alineados los dos. ¿Ok? ¿Es posible que converjan al mismo estado estacionario? Sí. Miren, este de acá va a llegar de todas maneras acá. ¿En qué tiempo? Bueno, habrá que calcular. Este también va a llegar acá también. Es cuestión de tiempo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? Porque si tienen las mismas curvas, eso significa que tengan el mismo n, el mismo n, ¿qué más era el otro? Depreciación, ¿no? En el delta. Tendrían que tener los mismos. Y también las mismas tasas de ahorro. Esos parámetros estructurales tendrían que ser iguales para los dos y ahí sí convergerían a este punto. Hay asterisco, el mismo nivel de renta, ¿no? El mismo nivel de consumo, igual. Y la idea sería en qué tiempo se pueden eliminar estas diferencias, ¿no, mano? Bueno, es un tema de cálculo, ¿no? Se puede estimar más o menos en qué tiempo se puede llegar. Y sí, sí es posible, pero es que tenemos que igualar las tasas, ¿no? Si tu ahorro está, digamos, en, no sé, pues 15%, ¿no? Y el ahorro de otro país está en 25%, bueno, este modelo dice que tienes que igualar, tienes que 10 puntos porcentuales más, ¿no? Y si tu N está, no sé, pues en 1%, y este acá está en, bueno, acá 2%, ¿no? Este está en 1%, bueno, habría que reducirlo hasta este nivel para que, ¿no? Eh, lleguemos a ese nivel de estado estacionario mayor, ¿no? Y el ahorro, el N, y bueno, el de depreciación, bueno, es un tema estándar, ¿no? Digamos que el desgaste no es tanta diferencia entre un país y otro. Eh, ¿Qué más? ¿Por qué las economías exhiben crecimiento sostenido en el modelo solo Swan? Bueno, eso lo hemos visto. Crecimiento sostenido se refiere a que el modelo con cambio tecnológico teníamos, digamos, la gráfica de n más delta, sí, más k, ¿no?
Y esto era ah, S de F de... No, o de K por A, ¿no? Algo así era. La beta. Cuando S presenta sin términos per cápita, o sea, cuando I está entre L nomás, ¿no? En este punto, la tasa de crecimiento del capital es igual a G de A. O sea, el crecimiento sostenido. Y acá todos deberían crecer esa tasa, ¿no? Ya la hemos visto. Y solo es porque existe cambio tecnológico. El proceso tecnológico lo que hace es contrarresta la tendencia de la prioridad marginal decreciente, ¿no? O sea, esto de acá, tarde o temprano se acaba, pero esto hace que en el largo plazo, o sea, en este punto, haya crecimiento positivo, ¿no? Por GDA, ¿no? Solo en ese caso se da. Ahora, por ejemplo, ¿de dónde viene el crecimiento, ese GDA? ¿No? ¿Cómo se puede mover? Si es algo exógeno, por el modelo sin explicación, digamos, ¿no? Acá el modelo no explica, simplemente te dice que eh, es una variable que se da fuera del modelo y afecta, digamos, la eficiencia del trabajo. El modelo no le explica, digamos, de qué, y cuando hablo de que no le explica, me refiero a que de qué depende este GDA, cuáles son las variables que lo afectan. Porque si yo sé las variables que lo afectan, o sea, estoy endogenizando, entonces puedo hacer políticas, ¿no? Políticas que afecten estas variables o lo promuevan, aumento esto y aumentaría siempre la tasa de crecimiento a 1, a 2, a 3, a 4, hasta 6, que es lo que necesitamos. Pero el modelo no tiene esa capacidad. Ustedes han leído el documento y han visto que solo no resuelve el modelo, ¿no? Discute todo, pero es consciente de que se está poniendo como exógeno, pero no dice que sea, no dice que no se pueda, digamos, endogenizar. Entonces sería un poco la clase con respecto a si vieron esta última parte, ¿no? Porque vi que se congeló la pantalla. ¿Aló? Hasta la diapositiva 21 se pudieron ver. Sí, profesor. Ay, 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 porque cuando he mirado la pantalla, porque yo miro mi PPT, ¿no? Acá en mi pantalla, pero no sé qué es lo que está pasando cuando comparto. Cuando yo regreso acá a la pantalla donde comparto, lo veo congelado en la diapositiva 17, creo que estuvo. No sé si había avanzado, la verdad. Pero si me dicen que sí, va. Bueno, está bueno. Entonces ya tenemos el modelo de Solo Swan sin cambio tecnológico, el modelo de Solo Swan analizado en términos per cápita y en términos efectivos. Y hemos hecho algunos análisis de algunos cambios en los parámetros estructurales del modelo y cómo afectan la transición en los tres tipos de presentación del modelo, ¿no? Cómo afecta la transición y el largo plazo, ¿no? Tiene su utilidad y te da, digamos, rápidos insights sobre lo que uno puede responder, ¿no? Y la tasa de ahorro afecta el PBI. Bueno, con el modelo eso sí se puede decir. La tecnología afecta también, podemos decir. La tasa de crecimiento de la población también. Rápidamente podemos contestar preguntas de política con respecto, bajo los supuestos de ese modelo sencillo nomás. Pero hay cosas que no puede responder, ¿no? Que vamos a ver luego en otros modelos, ¿no? Este modelo tiene sus limitaciones, pero es bastante fuerte en realidad con respecto a lo que se discute.
a estas variables. Otro tema, digamos que en esa misma línea, unos 5 minutitos de descanso, por favor. Volvemos hasta 10:30 va a ser la clase, ¿ok? Gracias. Aló, Kimberly, estimados estudiantes, ¿está ahí? Aló. Aló. Sí, sobre la asistencia, quería conversarle, pero ya estamos fuera de hora, me parece. Se me ha ido la asistencia. Voy a ingresar a ver cómo está, a ver si se puede llamar. Me parece que estamos fuera de hora. Crecimiento, ¿eh? Estamos fuera de hora. Bueno, ni modo. Es como que no se llama hoy, ¿no? Pero a ver, voy a tomar capturas en todo caso. Kimberly, ¿estás? Por favor, ¿puedes contabilizar los alumnos que están en línea? Y como hemos tenido una hora de retraso, no sé si mañana podemos recuperarlo. Mañana en la noche. Como a las 8 o 9 más o menos. A ver si puedes coordinar, Kimberly, si se puede mañana, porque el domingo sí tengo otra recuperación. Y yo podría mañana, a ver, sí, creo que en la tarde no habría problema o sea, a partir de las 8, sí. Si en la tarde tengo tiempo. ¿Está Kimberly? Creo que también se fue. Pero vean. Sí, Sí está Kimberly. sí, profesor, dígame. Por favor, vamos a suspender la clase hasta acá y mañana me gustaría retomarlo para recuperar la hora que les debo, para avanzar. A ver si podemos planificar para mañana entre las 6 hasta las 10. ¿En qué horario pueden? 1 hora, ¿no? O quizá podemos avanzar también un poco más, pero pónganse de acuerdo, por favor. Está bien, profesor. Yo voy a hacer una encuesta ahí en el grupo que tengo con mis compañeros y le comunico la hora. Excelente. Entonces, vamos a dejarlo acá y ya está. Entonces, me comunican la decisión nomás y yo recupero la hora que les debo. 1 hora y media, me parece. Ok, profesor, no se preocupe. Listo. Gracias y disculpen. Muchas gracias.